Gloria a Jesús. Aleluya. Y la semana pasada estábamos trayendo la cuarta parte de esta serie y habíamos titulado ese estudio La falsa confesión positiva. Y se nos quedó un poco de material y quiero concluirlo el día de hoy. Decíamos la semana pasada de que esta enseñanza no se encuentra en la Biblia, ni que tampoco fue enseñada por los apóstoles. Más o menos en los años 80 hubo un pastor de color, coreano, que él fue el que introdujo esta falsa enseñanza en las congregaciones. Los hermanos americanos, muchos de ellos, adoptaron esta enseñanza. Uno de ellos es Kenneth Copeland, otro es John Hayes, creo que se llama. Ellos adoptaron, y muchos otros. En realidad el 90% o 95% de las congregaciones han adoptado esta falsa enseñanza. Pero bueno, decíamos la semana pasada de que un decreto es una orden y que las órdenes tienen que cumplirse. ¿Sí o no? O sea, si yo digo, yo decreto una sanidad sobre tu vida, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Sí, porque entonces usan el nombre de Jesús para poder justificar, como decíamos la semana pasada, la mala experiencia que tienen muchos de ellos al decretar una palabra y que no pase nada. Pues entonces involucran el nombre de Jesús para después decirte, bueno, escucha, porque Dios hace lo que a Él le da la gana. Yo he oído esta barbaridad por muchos años. Dios es Dios y Él hace lo que le da la gana. Bueno, déjame decirte que Dios no hace lo que a Él le da la gana. Si Dios hiciera lo que a Él le da la gana, pues entonces muchas cosas que están pasando hoy en día no pasarían. Yo venía hoy con mis hermanos oyendo por la radio. Oigan, y no, yo no voy a mencionar lo que estaban hablando, pero da tristeza oír hermanos nuestros que están supuestos a estar ya capacitados en la palabra del Señor, hablando barbaridades que no están en la Biblia. No, Dios no hace lo que le da la gana. Dios hace lo que es justo. Dios es un Dios justo. Y entonces a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de mi problema? Como decíamos en el estudio pasado, yo soy un hijo de Dios. A mí no está supuesto a pasarme estas cosas. Bueno, cuando la Biblia dice de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y el diablo no la puede tocar, pues está hablando de esa alma. El alma es nuestra persona. Está hablando de esa alma que no solamente Dios salvó, como le dijo a muchos de aquellos del tiempo de Jesús, le dijo, mira, no teman a los que matan el cuerpo, teme más bien a los que pueden fundir o mandar tu alma allí al lago de fuego para una condenación eterna. Ellos pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
¿Por qué? Porque el alma es la que Dios salvó. El alma es la que va a vivir para siempre. La carne para nada aprovecha. Pero esa alma va a coger un cuerpo glorificado y va a vivir con su Señor por la eternidad. Pero bueno, hay varios factores que ellos usan. Uno de ellos es para justificar lo que ellos hicieron, su declaración, su decreto, su confesión en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús, Dios, hace lo que le da la gana. Pues Él no quiso sanarte. Aparte de eso, también puede ser que tú estés en pecado. O estás pidiendo sin fe. O simplemente, mira, no es el tiempo de Dios. Pero ya yo hice mi trabajo. No la cojas conmigo. Una vez por allá en la iglesia que muchos de ustedes iban, yo no voy a mencionar nombres, pues una hermanita había tenido un accidente y ella tenía un problema en su pierna. Y entonces esta cadera de la izquierda le subía el huesito un poquito más aquí arriba y por consiguiente tenía su pierna, una un poquito más grande que la otra por el hueso estar encima de la cadera un poco más arriba por el accidente que tuvo. Pues entonces este señor, y digo este señor porque yo dudo mucho de que él haya sido un hijo de Dios o un hermano, a pesar de que dice o decían de que era el jefe general de todas las iglesias de la Florida. El presbítero, le decían, o le dicen todavía, yo no sé. Pues entonces él llamó a la hermanita de arriba y la sentó en una silla y empezó a orar por ella. Y figúrate, la congregación completa estaba orando porque el deseo nuestro es que Dios haga un milagro. Estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestra vida, en todas las áreas, porque el único que lo puede hacer es Dios. Ese es el único propósito de este mensaje, enseñarle a usted que no depende de su declaración, de su decreto, de su confesión, depende de Dios. El que sana es Dios, no somos nosotros. No podemos poner excusas. El Señor llegó allá y le preguntó a aquellos le preguntaron al Señor, ven acá, ¿y quién fue el que pecó para que este estuviera enfermo? Y el Señor le dijo, no, ninguno pecó. Esto es para que ahora, en este tiempo, en el tiempo de Jesús, mi nombre sea glorificado. Y para que esta gente entienda de que yo no soy el hijo de José y María. Pues ahora se ha cumplido aquí, Isaías 53, 4 y 5. Pero bueno, el punto de esto es de que no podemos usar esos amuletos que no lo usaron ninguno de los apóstoles. Ninguno de ellos fallaban. Cuando el Espíritu Santo que moraba en ellos les decía, haz esto, eso iba al seguro. Ninguno de ellos dijeron nunca no, porque Dios hace lo que le da la gana, eso es que Dios no quiso sanarte, o es que tú estás en pecado. Poníamos la semana pasada como ejemplo el estanque de Siloé, donde ese estanque estaba establecido ahí mucho tiempo antes de que viniera Jesús. Sin embargo, una vez al año, el primero que entrara a ese estanque quedaba sano por esa agua. Claro, había un propósito. Ya Dios había preparado el camino para cuando viniera su hijo y hiciera ese solo milagro con ese paralítico, pues ya con eso a Dios le bastaba.
para que toda esa multitud de enfermos, y no solamente los enfermos que venían a buscando allí el favor de Dios, sino que todos los fariseos aquellos que decían que Jesús era el hijo del carpintero, pues Dios quería que en ese momento, en el momento preciso de Dios, que mandara a su hijo, pues entonces todos ellos comprendieran de que ese era su hijo, de que ese era el Mesías esperado por ese pueblo. Pero ni aún así creyeron. Y claro, todo estaba dentro del propósito de Dios. Pero todos esos amuletos, todos esos factores que ellos usan a veces, son antibíblicos. Todos. Pero miren, vamos a estudiar. Vamos a estudiar porque a eso vinimos. Marcos 16, 17. Decíamos en la reunión que tuvimos hoy a las 5, antes de venir aquí hoy, de que muchas veces nosotros ponemos todas las experiencias adelante y la palabra de Dios después. Si tú le pones la palabra de Dios a los cristianos de hoy en día, la mayoría se va. Si tú los mantienes ahí entretenidos con las cosas que a ellos les gustan oír, pues ellos están contentos ahí. Y tú anuncias la semana que viene que va a ser el mismo show y ahí están presentes. Se te llena la casa. Pero tú dices que vas a hablar de la palabra de Dios, eso es aburrido, pastor. Bueno, pues aquí hacemos todo lo contrario, porque aquí el que dirige esto es el Espíritu Santo de Dios. A través de su palabra, no como dicen por ahí. No, porque no le pongas limitaciones al Espíritu de Dios. ¿A qué hora termina el servicio? Ah, no, a las 2:30, a las 3. No, por aquí no. Aquí el que pone la hora de terminar es el Espíritu Santo. Y entonces forman el relajo ese que forman en las congregaciones por ahí. Y supuestamente Dios es el que está dirigiendo. No hay palabra de Dios. Usted no oye el nombre de Jesús por ningún lado. Pero eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Eso es lo que les gusta a la gente porque tienen comezón de oír. De oír lo que les da la gana a ellos, no la palabra de Dios. Pero aquí es diferente. Aquí nos nutrimos con la palabra de Dios. No con leche, no, con vianda, para que podamos crecer en ella. Porque como decíamos la semana pasada, los tiempos vienen malos. Es más, ya están malos ya. Y si usted no sabe cómo va a dirigirse cuando esté la situación al lado suyo, porque es muy bonito mirar por la televisión, mira aquello, pobrecito. No, cuando te toque a ti, es como tú vas a saber de verdad cómo es la cosa. Porque ahí es donde va a tener que estar tu fe fundada en la palabra, para que tú sepas lo que vas a hacer. Porque antes decían, no, antes que pasen estas cosas, Dios se lleva a su iglesia hacia el cielo por 7 años. Porque la iglesia no puede pasar por esto. Por eso es que hay muchos hermanos mal enseñados que dicen, no, yo me cubro con la sangre del Señor, como decíamos la semana pasada, pues yo, el Señor es el que me cuida, podrán caer a mi diestra 1000 y 10.000, pero a mí no va a llegar porque yo estoy cubierto con el Señor. El diablo no me puede tocar, los males no me pueden tocar, yo soy un hijo de Dios. Antes que eso pase, pues ya yo me fui de aquí. Bueno, déjame decirte que hay un problema con eso. Porque ya está pasando. Y yo no sé qué sería peor. El anticristo que muchos están esperando, que supuestamente se va a manifestar después que la iglesia se haya ido al cielo por 7 años. Pues entonces dice de que cuando el anticristo te coja o te agarre ahí, pues si tú no tienes su marca o si no te dejan marcar, pues simplemente te van a cortar el cuello ahí. Si tú dices yo soy de Jesús, te van a pasar por la guillotina y ahí tu fe va a tener que estar fundada con lo que tú conoces ahora, con el crecimiento que estás teniendo. Porque si niegas a Jesús, Jesús dijo, el que me niegue a mí,
yo también lo voy a negar a él. En ese momento, pues tienes que decir, córtame la cabeza, haz lo que tú quieras, pero yo soy de Jesús. Pero déjame decirte que ya eso está pasando y todavía la iglesia está aquí. Muchos están ahí y me disculpan aquellos hermanos sinceros, hijos de Dios, hermanos nuestros que lo queremos, pero la doctrina está mala. Muchos van a decir, no, pastor, es que el que está malo es usted, porque eso que está diciendo es una barbaridad. Bueno, vuelvo y digo, que me disculpen los hermanos que tienen otra posición doctrinal diferente, pero muchos están allí detrás de las noticias esperando que se construya otro templo, porque tiene que cumplirse, porque entonces lo que va a pasar es que ellos están esperando que pasen esas profecías, que se cumplan esas profecías, para que entonces la iglesia se vaya y se manifieste el anticristo, el cual se va a sentar en ese templo haciéndose pasar por Dios. Pero bueno, escuche, tenemos una enseñanza que dice, pasará la iglesia por la gran tribulación. Te la recomiendo. Allí está. Tú entras allí a YouTube, Pastor Lázaro González, y allí puedes ver esa enseñanza, te la recomiendo. Pero bueno, escucha aquí. Vamos a estudiar Mateo 16, 17. Discúlpenme, Marco. Muchas gracias, hermano. ¿Lo tienen? Y estas señales seguirán a los que creen. Déjelo ahí. Y una de esas señales, la cual vamos a coger como ejemplo en esta tarde, para ilustrar y mostrar lo que queremos enseñar, es sanar a los enfermos. Dice el versículo 18. Tenga como referencia el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted creyó? ¿Sí o no? Pues entonces esas señales lo van a seguir usted. Verso 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, automáticamente, todos los cristianos tienen un legado, como dicen los hermanos, que Jesús les dejó. Que Jesús les dejó a la iglesia. Cuando hablo de hermanos, estoy hablando de iglesia. Primer legado, la promesa de que todos los que hemos creído pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esto es un decreto dejado por Jesús a la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Segundo legado, que si usted se pone de acuerdo conmigo en cualquier cosa, le pediríamos al Padre y Él nos las va a conceder. Ese es el segundo legado que Jesús le dejó a la iglesia, dicen los hermanos. Lo leíamos la semana pasada, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, mire, cualquiera cosa, no puede fallar ni una, ahí están incluidas todas, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tercer legado que le dejó Jesús a la iglesia, dicen los hermanos. O dice el 95 o el 98% de las congregaciones, de los pastores. Bueno, pastor, entonces si es el 98%, el que está equivocado es usted. Usted tiene el 2%, usted es el que está equivocado, pastor. Bueno, vamos, siga aquí,
Sigue aquí a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo y repito, tercer legado. Todo lo que yo le pido orando y creyendo al Señor, me lo va a conceder. Se va a hacer realidad en mi vida y en la suya, porque usted se puso de acuerdo conmigo. Y ahí no me diga que no tenemos fe, o que estamos, o que es en el tiempo de Dios, o que estamos en pecado. No, porque si usted está pidiendo algo, creyendo y en oración, pues entonces usted lo está haciendo porque la palabra dice de que Dios se lo va a dar. Su fe no va a fallar. Su fe va a ser genuina. Aparte de eso, el Señor, cuando está hablando aquí, no está hablando de pecado. Está diciendo solamente, tú me oras creyendo y yo te lo voy a dar. Escuche bien, ese es el tercer legado. Aquí está, Marcos 11:23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿qué pasa cuando los hermanos dicen de que Dios nos dejó estas promesas o legados? La palabrita mágica de aquí de Ocala. Bueno, si nos queremos nosotros, si nosotros nos queremos acoger o adoptar a esa doctrina y ponerla como válida, hay varios problemas. Escuche, porque ese es el lío del pueblo de Dios. Del 98%, principalmente de los pastores, que son los que enseñan, que ellos lo que hacen es repetir lo que vieron. Pastor, pero fueron allí al instituto. Bueno, el que estaba en el instituto lo que hizo fue decirle a él, y él cogió lo que aquel le dijo y empezó a repetirlo, pero él no escudriñó la palabra de Dios. Igual que lo hacemos nosotros. Problema número 1. ¿Se recuerdan el primer pasaje que leímos cuando abrimos el estudio de la noche de hoy? Marcos 16:17. Vuelva conmigo un momento ahí. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el versículo 18. Entonces, por consiguiente, vuelvo y repito, todos podemos sanar. ¿Sí o no? Bueno, según lo que enseñan esta doctrina, pues dicen que sí. Porque dicen ellos que Jesús estaba hablando con la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Usted sigue el hilo de este estudio. No solamente usted va a aprender, sino que usted va a poder corregir a los que están mal. Digo, si son humildes, porque como decíamos un día de esto, la palabra nos desnuda, la palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos dice, mira, tú estás mal. Pero vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. No queremos que ninguna doctrina que salga desde aquí sea impuesta por el pastor. No. Tiene que pasarla siempre por la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, no es cogiendo un pasaje para hacer una doctrina, como hace, vuelvo y repito, el 98% de los pastores. ¿Usted tiene algo en contra de los pastores? No, tengo algo en contra de la falsa enseñanza. Mire, primer problema. Primera de Corintios 12:28. Y vuelvo y les repito, no se enoje conmigo, no se enfogone conmigo, no se ponga bravo conmigo. No, es la palabra de Dios la que te está enseñando. No soy yo. Dios me está usando a mí para que te despojes de todo eso que oíste y sigues repitiendo hasta el día de hoy.
Primera de Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora en el 29, Pablo nos revela algo bien importante. Y no solamente que nos revela algo bien importante, sino que automáticamente nos dice: pónganse a estudiar. Tenemos que estudiar automáticamente, porque si no, hacemos lo que hacen muchos impíos, que dicen: la Biblia se contradice. No. Mira lo que nos enseña Pablo aquí, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Escuche, porque según Pablo aquí, no todos sanan. Entonces, ¿qué hacemos ahora con Marcos 16, 17 y 18? Escuche bien, porque ya entonces llegamos a un callejón sin salida donde hay que resolver, porque no podemos decir que la palabra de Dios se contradice. ¿No? ¿Qué pasó con el legado que Jesús le dejó a la iglesia? ¿Se contradice la palabra de Dios? Conteste. Amén. Entonces, si usted es uno de estos que no sanan, como dice Pablo aquí, que no todos sanan, ¿qué pasa con su declaración? Con su decreto, con su confesión. ¿Qué pasa cuando usted le dice al enfermo: te declaro sano en el nombre de Jesús, y no sana? Ya vamos entendiendo cómo es que funciona la hermenéutica bíblica. Usted no puede seguir la corriente de los demás y repetir lo que oye, aunque venga de quien venga. Tenga 100,000 personas y usted los oiga gritando ahí, aunque tiren el saco para allá y todos se vuelvan payasos ahí a reírse y a caerse. No se guíe por las experiencias. Muchos le atribuyen eso al Espíritu Santo. No, pastores, que no hable de eso, porque ese es el ungido de Jehová y esa es la manifestación del Espíritu. Dios no es un Dios de desorden. Eso no está en la Biblia. Ninguno de los apóstoles hicieron esas payasadas. Ninguno. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí la palabra o las palabras "a otros" nos dejan saber que no fue a todos que el Señor constituyó. Ahora, a los que constituyó, ¿con qué fin lo hizo? Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, escuche, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, todo viento de enseñanza que no está conforme a la palabra de Dios. Por estratagema de hombre que para engañar a las ovejas, al pueblo de Dios, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Usted está escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué los constituyó? A unos pastores, a otros maestros. Porque no existía
lo que usted tiene en la mano hoy. Mire, no estaba presente la Biblia. Mire, el trabajo de los apóstoles en aquel tiempo lo tenemos aquí. El trabajo que hacían ellos lo tenemos aquí. No existieron apóstoles después de aquello. Eso está en contra de la palabra de Dios. Pastor, pero yo tengo un apóstol y yo también, pastor, tengo allí una apóstol. Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas. Yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos. Si ellos se nombran apóstol o apóstol, eso es algo que ellos tienen que lidiar con la palabra del Señor. Mi deber es enseñarte de que eso no existe en el día de hoy. Escucha, eso no es bíblico. Si tú quieres pelear en contra de Dios y su palabra, ese es tu problema. Yo no te voy a condenar. Yo solamente me encargo de enseñar lo que Dios quiere que yo enseñe para el que sea humilde y quiera crecer, lo haga. No me interesa que te llames apóstol o apóstol o te quieras llamar Periquito Pérez, como quieras llamarte, ese es tu problema. No es el mío. No existen apóstoles en el día de hoy. Te lo voy a demostrar por la palabra, no es que yo quiera decirlo, para que tú dejes de ser lo que tú dices que tú eres. Solamente existieron 12 apóstoles, es más 13, y se quedaron en 12. Porque Pablo dijo, después de que Judas fue a su propio lugar, dice, yo soy otro apóstol aquí. Amén. Pero ya, como dice él, el Señor me tenía separado ahí desde el vientre de mi madre. De hecho, cuando usted va allí, Apocalipsis, dice que la puerta de esa gran ciudad que Dios fue a preparar, la Nueva Jerusalén, tenía el nombre o las columnas, creo que eran las columnas, las puertas, el nombre de cada uno de ellos. Habían 12. Ya Judas se había perdido, había ido a su propio lugar, pero seguían habiendo 12, no 11. ¿Por qué? Porque estaba Pablo incluido. Sin embargo, lo que vamos a leer aquí ahora no justifica que tú digas, bueno, eso no es un ejemplo a seguir, porque Pablo no estuvo con el Señor y fue constituido apóstol. Aparte, pastor, apóstol lo que quiere decir es enviado. Todos somos enviados. No te equivoques. Es más, te lo voy a buscar. Antes de ir aquí, no está en este programa, pero es necesario que yo te lo busque bien rapidito. Porque tenemos que apoyar con la palabra de Dios lo que nosotros predicamos. No podemos decir, yo quiero que esto se haga así, o yo quiero que tú lo hagas porque a mí me da la gana. Esto no es por fuerza. No. Esto es por lo que dice la palabra de Dios. Vaya un momento conmigo ahí al libro de los Efesios. Tengan un poquito de paciencia porque esto no estaba aquí, pero ya mismo vamos a llegar ahí. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo dio, yo tengo otra versión, pero bueno, usted use la suya. Yo siempre uso la Reina Valera, pero esta versión que tengo aquí en mi tableta, tengo que cambiarla por la Reina Valera. Pero más o menos lo mismo. Y él mismo dio a uno, ciertamente, es más, que venga un hermano o una hermana y me lo vea aquí bien rapidito para que concuerde con la versión que tienen los amigos, los hermanos que van a estar escuchando este mensaje. Un valiente, una valiente que pase por aquí bien rápido. Al micrófono, por favor. Efesios 4:11. ¿Quién me lo quiere leer aquí un momento? Hermana, por favor. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche, porque entonces, si todos fueran apóstoles, porque apóstoles enviados, pues entonces la palabra a otros no estuviera ahí. Muchas gracias, hermano. La palabra a unos quiere decir que no es a todos. ¿Cuántos entienden? Usted tiene que aprender a estudiar la Biblia y a escudriñarla y a interpretarla dentro del contexto general de la Escritura. Vuelvo y repito, usted no se puede casar con un versículo para hacer una doctrina cuando la Biblia en su contexto general no lo apoya, porque entonces usted va a estar como está el pueblo de Dios hoy en día, en una falsa enseñanza. ¿Cuántos entienden? Escuche, para que usted vea de que no existen apóstoles o apóstolas hoy en día. Hechos 1:5. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David. Y dicen los amigos testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que no es una persona. Y aquí el Espíritu Santo está hablando por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Selama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en los libros de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, subraye esas dos palabras, usted, apóstol o apóstol, subraye esas dos palabras. Es necesario. Si usted quiere desobedecer la palabra de Dios, ese es su problema. Su hermano no la critica, pero aquí le va para que usted aprenda. Es necesario, pues, dice Pedro, a la hora de sustituir al sucesor de Judas y cumplir la profecía que estaba escrita en el libro de los Salmos. Es necesario, pues, que de todos, o que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y bueno, ya ustedes saben la historia que vino después. Echaron suerte sobre Matías y el otro, y la suerte cayó sobre Matías. Y hasta lo oraron al Señor, le pidieron en oración, tiraron allí una moneda al aire, a ver sobre quién caía la suerte. Pero lo que no sabía Pedro era que Dios tenía escogido a Pablo desde el vientre de su madre para que fuera apóstol de los gentiles. Entonces, ¿cuántos de los que se nombran apóstoles o apóstolas estuvieron allí? ¿A cuántos escogió Jesús de ellos? ¿Cuántos caminaron con Jesús? ¿Cuántos fueron testigos de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús? Ninguno de ellos. Entonces, queridos hermanos, las señales, los milagros, las sanidades, etcétera, etcétera, tenían que estar presentes en aquel tiempo por las dos razones que enseñamos en el estudio anterior. Número uno, para que ellos supieran que Jesús era el Hijo de Dios. Y número dos, para que a través de esas señales Dios confirmara
que esos apóstoles que él había dejado para instituir a la iglesia venían de parte de él. Por eso el Señor les dijo a ellos, no a la iglesia, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Imagínense que los enfermos pasaban y con la sombra de Pedro se sanaban. ¿Cuál es el apóstol hoy en día que sana con la sombra? Pero ellos estaban justificados. El Señor los apoyó a ellos en ese momento. La palabra de Dios era confirmada a través de los apóstoles por las señales que le seguían. Marcos 16, 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, no la iglesia no existía aquí. Ese legado que dicen los hermanos, que Dios le dejó a la iglesia, eso no fue para la iglesia porque la iglesia no estaba ahí. La iglesia no existía. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándole al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían, porque no estaba esto presente. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense, no hubiera alcanzado el libro para escribirlas todas. Pero estas, o sea, las que se escribieron, están escritas para que creáis, para que ellos creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el motivo en aquel tiempo. Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros y prodigios en el pueblo. Aparte, cuando ellos, como en el caso de Esteban, que lo escogieron para ir, para ayudar en el ministerio, le dijeron, dale. Y el Señor apoyó a Esteban también. Pero era para ese mismo motivo, para confirmar la palabra del Señor. Y cuando usted se estudia allí el libro de los Hechos, usted va a ver que la mayoría de ellos creyeron a través de las señales. Estúdieselo, léeselo. Entonces, pastor, ¿cómo quedamos hoy en día con la sanidad? ¿Podemos orar por los enfermos? Sí, pero tienes que cambiar la manera de hacerlo. Ahí está aquí de la cosa. Tienes que cambiar la manera. Escucha, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad o conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si tu decreto no está conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Pastor, es que la voluntad de Dios es que todos sean sanos. Bueno, entonces tienes que oír la primera parte de este estudio. Si no estuviste aquí la semana pasada y estás haciendo esa pregunta, tienes que oír la primera parte del estudio para que te instruya, porque no te lo vamos a repetir aquí hoy. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, escuche, que pidamos, no que declaremos, sabemos que tenemos las peticiones que Él nos haya hecho. Claro. Por eso es que Juan lo decía. Porque Juan había experimentado que en aquel tiempo era así. Hoy no es así. Ya lo mostramos en el estudio anterior. Por eso es que Santiago dice, Elías, hombre pecaminoso igual que nosotros, oró para que no lloviera y no llovió. Hermano, de aquel tiempo. Mira Elías, oró para que el cielo o para que no lloviera y no llovió. Mire, oremos por los enfermos. Ore por los enfermos. Pero no lo declare sano en el nombre de Jesús. No decrete una sanidad y diga, ya tú estás sano en el nombre de Jesús. No te tome la pastilla. No vayas al médico.
Que si vas al médico y te declaró otra vez con cáncer, no lo recibas, repréndelo. Yo no lo acepto en el nombre de Jesús. Y tú ves que se mueren de cáncer. Se mueren con el cáncer. Y vienen los decretadores esto. Yo extirpo el cáncer en el nombre de Jesús. Lo saco de él y lo traslado al monte, porque Dios dijo que todo lo que atares aquí será atado en el cielo. Yo ato a ese cáncer en el nombre de Jesús. Y tú ves que la persona muere de cáncer. El que sana es Dios. Ese es el patrón ahora en el nuevo pacto. No quieran meter La Habana en Guanabacoa, porque no cabe. Yo no sé en el país de ustedes, en una ciudad grande, como decir, por ejemplo, Puerto Rico, San Juan, en una chiquitica, digamos otra chiquitica, después más chiquita que San Juan. ¿Ah? Caguas. Pues no trate de meter San Juan en Caguas, porque no va a caber. Usted tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Dios es el que sabe dónde acomoda cada cosa con su cosa. Porque entonces, usted lo que está haciendo es que usted está pasando por encima, no solamente de la voluntad, sino del decreto de Dios. Porque el que sabe todas las cosas es Dios. No es usted. Usted está agrediendo a las enseñanzas de Dios. Usted está dando un mal ejemplo a los hijos de Dios. Y no solamente a los hijos, sino a los que están afuera mirando. Que lo primero que dicen, mira el relajo de esta gente, y siguen todos los días en el mismo relajo. ¿Dónde está su Dios? Yo quisiera saber. Bueno, como decía el corito cuando empezamos, mi Dios está en el cielo y también en mi corazón. Si el tuyo está muerto, el mío resucitó. Amén. Y aquí está conmigo. Lo que pasa es, querido hermano, que hay mucho pueblo de Dios que ha sido mal enseñado. Entonces, pastor, ¿en qué quedamos? ¿La Biblia se contradice? No, nosotros somos los culpables. Mire, volviendo a Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. Versión Reina Valera. Porque yo les voy a enseñar a ustedes dónde está el problema. Y muchos se van a quedar asombrados. Pero esta es la realidad. A muchos les va a chocar. Muchos van a juzgar y van a hablar feo. Pero yo no tengo compromiso con el hombre, mi compromiso es con la palabra de Dios. Escuchen, Reina Valera, y dicho sea de paso, la que me gusta a mí usar, la que siempre he usado. Y estas señales seguirán a los que creen. Bueno, ya comprobamos con Pablo, en 1 Corintios 12, 29 en adelante, de que esas señales no iban a acompañar a todos los que creen. Entonces, pastor, ¿la palabra se contradice? No. Mira lo que dice el idioma original, bien importante. Yo les he dicho a ustedes que traten de usar todas estas herramientas a la hora de usted hacer un estudio y a la hora de usted pasar por la palabra de Dios todas estas doctrinas o vientos de doctrina que vienen de donde vengan. No, porque viene el apóstol no sé cuánto y aquel que usted sabe tiene 40 años, tiene tremendo testimonio. No. Usted páselo por aquí, usando estas herramientas. Mire, idioma original, el mismo versículo 17. Estas señales acompañarán a los que han creído. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento para usted en el día de hoy! O en la noche de hoy. El idioma original no dice estas señales seguirán a los que crean o a los que creen. No, a los que han creído tiempo pasado. ¿Por qué? ¿Creído en qué, pastor? Otra herramienta de interpretación, contexto inmediato de este versículo 17 de Marcos 16. Escuche, querido hermano,
siempre que usted haga esto, va a ser muy difícil que usted tenga una doctrina de error. Versículo 1, contexto inmediato siempre es lo que está antes y lo que está después. Cuando pasó el día de reposo, María, acuérdense que lo que estamos buscando aquí es el porqué. El idioma original dice que estas señales seguirán a los que han creído. Eso es lo que vamos a averiguar con el contexto inmediato. ¿Creído en qué? Aquí estamos. Cuando pasó el día de reposo, verso 1, María Magdalena, María la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vinieron, o cuando miraron, vieron removida la piedra, vuelvo y repito, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Mire, gloria a Dios, porque Jesús resucitó. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pues y decían sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Versículo 11, escuche aquí. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¡Wow! Subraya esas palabras. No les creyeron a ella. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, ¿con quién estaba hablando Jesús? Con los apóstoles, no con la iglesia. No había iglesia en este momento. Entonces, estas señales seguirán a los que han creído. Pastor, pero entonces la iglesia no hace señales. Mire, escuche aquí. Las señales las hace el Espíritu Santo. Los dones son de Él, no son tuyos. Si Dios se va a manifestar en cualquier momento, en una sanidad para su vida, en lo que Dios quiera para tu vida, lo va a hacer Él a través del Espíritu Santo. Pero hoy en día no es necesario hacer señales. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí. ¿Que Dios sana? Sí. ¿Que Dios hace milagros? Yo soy uno de ellos. Un día yo voy a dar mi testimonio. No me gusta dar testimonio porque el testimonio lo que hace es, muchos dicen, no, pastor, para que otro pues se convierta y otro se ponga fuerte. Muchas veces el testimonio lo que hace es quitarle el lugar a la palabra de Dios. Y para nosotros la palabra de Dios va primero. Pero un día lo voy a dar. Pero mira, no sigas declarando ni confesando en el nombre de Jesús, porque nuevamente lo que estás haciendo es que estás dando un mal ejemplo a la palabra de Dios. Allá nunca fallamos.
Los verdaderos apóstoles nunca fallaron. Cada vez que decían, levántate y anda, eso no fallaron. Allá no ponían las cláusulas que ponen aquí, para justificar la mala experiencia de estos hermanos confesistas, porque dicen que Jesús les dejó un legado a la iglesia. Mire, querido hermano, cuando Jesús está hablando en todos esos pasajes que leímos, Jesús no está hablando con la iglesia. No, porque si eso fuera así, ¿qué pasa? Que la iglesia no se apodera de todo lo que hicieron los apóstoles en ese tiempo. ¿Qué pasa? Que no sucede en el tiempo de hoy. Pastores, que usted no está predicando fe. No, yo lo que no quiero es que tú seas más un cristiano loco, ni que enseñes a los nuevos convertidos a decirle, ven acá y pacta con Dios, yo voy a decretar un milagro en tu vida. Yo te voy a devolver a tu marido, ven para que tú vengas, para que la iglesia se llene de religiosos, pero ninguno está convertido. Yo les he dicho a ustedes que cuando venga el Señor va a haber sorpresa, ¿eh? Aún pastores que usted los ve allí con el cuello midonado, que no miran para los lados, que dicen que no pecan. Aquí se predica la santidad, la verdadera santidad, santo por dentro y santo por fuera. Miren, gloria a Dios, porque dice el escritor de los Hebreos que Jesucristo nos hizo santos con la ofrenda de Jesús, una vez y para siempre, sin contar con nuestro pecado. Y no peques, no peques, porque eso no es licencia para que te vayas ahora a decir, no, porque ya yo soy un santo, voy a hacer lo que me da la gana. Si ese es tu pensamiento, tú no has nacido de nuevo. Y si naciste de nuevo y eres un hijo de Dios, prepárate.